La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Un saludo a toda nuestra audiencia. Nos encontramos en Pampedia, la educación como fetiche. Para nosotros es un gusto estar en este programa y seguir conversando sobre temas tan importantes como la educación, la pedagogía y la enseñanza. Damos un saludo muy especial a nuestros invitados, a nuestra invitada de hoy. Esperamos que este programa sea de todo su agrado y seguimos conversando sobre didáctica en esta temporada que estamos desarrollando y en nuestro programa 239. José Guillermo, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Profesora Luzbeti, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la audiencia, dependiendo la hora en que nos escuchen. Bienvenidas, bienvenidos, como ya decía Luzbeti, a esta temporada 17 en la cual estamos hablando sobre didáctica en las diferentes áreas de los saberes escolares. Hoy vamos a trabajar con matemáticas. En la emisión pasada trabajábamos con el profesor Oscar sobre cómo se forman los maestros para enseñar matemáticas en las aulas de clase. ¿Qué importancia tiene ahí la didáctica? Hoy vamos a hablar, más adelante la profesora Luzbeti les presentará a nuestra invitada con una maestra de aula que enseña matemáticas. Saludamos a quienes hacen posible este programa en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, Laura Chávez en las comunicaciones y en la dirección el profesor Alejandro Sepúlveda. Así es, estamos en esta temporada 17 hablando sobre didáctica, la importancia de la didáctica. Hemos tenido unos programas absolutamente maravillosos conversando con nuestros compañeros también de trabajo, de investigaciones y de discusiones que hemos venido adelantando en otros escenarios, también con docentes que a través de su ejercicio profesional enseñan asuntos relacionados con la didáctica y esas discusiones que se dan allí a propósito de los planteamientos epistémicos sobre la didáctica. Hemos conversado sobre la importancia de la formación de los docentes, como lo decía Guillermo, y en los últimos programas hemos venido conversando sobre la didáctica de las matemáticas y específicamente hoy vamos a hablar sobre la enseñanza de la matemática en el aula de clase con una docente que es maestra de matemáticas y que viene desempeñando su labor en la educación básica y media. Entonces, bienvenida, profesora Sandra Calderón. Tienen los micrófonos de Pampedia para que puedas saludar a nuestra audiencia. Ok, muy buenos días, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes a la profesora Luzbeti y al profesor José Guillermo. Agradezco inmensamente la invitación a Pampedia, a este espacio de la emisora de la Universidad Pedagógica, donde compartiré con ustedes y con toda la amable audiencia mi experiencia como docente de matemáticas durante 25 años y las diversas prácticas que realizo con mis estudiantes en las aulas de la institución educativa distrital
bossa nova en estos últimos 14 años. Además, un saludo muy especial también al equipo técnico que hace posible este espacio y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Muchas gracias, profe. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en este programa y que podamos conversar sobre esas prácticas y lo que es la didáctica en la enseñanza de las matemáticas. Queremos contarles que la profesora Sandra Calderón es candidata a doctora en educación de la Universidad Santo Tomás, es doctora en educación de la Universidad de Baja California, México, es magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura con sede en Bogotá. Ingresó al escalafón docente en Tecnología Informática de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es ingeniera industrial de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá y, como ella nos lo contaba hace un momento, es docente de la Secretaría de Educación de Bogotá desde el año 2002 en la institución educativa Bossa Nova. Y en los últimos años, digamos, esta ha sido su institución, pero por supuesto ha pasado o ha estado trabajando en la institución Alfonso Reyes de Chandía, en Villa Indalito, en Miguel Cervantes Saavedra y El Porvenir. También contarles que la profe participa en una línea de investigación OGEP, Organización y Gestión del Conocimiento del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás. Entonces, pues para nosotros es un gusto contar con la profe para poder conversar sobre este asunto que para nosotros es de mucho interés y estamos seguros que para nuestra audiencia también lo es. Sobre todo también porque la matemática se convierte en muchas oportunidades y pues cuando somos docentes y nos encontramos en la escuela, en cualquier nivel de formación, pues las matemáticas a veces se convierten y dicen llamarse el coco de las instituciones. Entonces, para nosotros es muy importante pensarnos un poco esto de la didáctica, la enseñanza de las matemáticas y qué mejor que hacerlo con una docente que viene vinculada con la educación básica y media. Entonces, profe, empecemos por contarle a quienes nos escuchan qué es para ti la didáctica de las matemáticas. Gracias, profe Luz Betty, por la pregunta. Pues para mí la didáctica de las matemáticas es una disciplina. Está encargada de estudiar y también de desarrollar metodologías, estrategias para poder enseñar las matemáticas de una forma efectiva. Constituye para mí un puente entre la teoría de la matemática y la práctica educativa, y yo busco con estas prácticas que mis estudiantes comprendan los conceptos y que no tengan como ese miedo, como tú dices, a las matemáticas, sino que más bien miren la matemática como una aplicación en situaciones de la vida cotidiana. Teniendo en cuenta esta anterior conceptualización, encuentro que deben haber algunos aspectos claves dentro de la misma. La primera, la comprensión de los conceptos, buscando que los estudiantes entiendan los conceptos matemáticos, que no todo es memorización de fórmulas, sino que yo debo aplicar y fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico con mis estudiantes. Primordial para mí saber y conocer a mis estudiantes, qué temas vamos a tratar, qué fortalezas y qué debilidades puedo encontrar en ellos en las diferentes temáticas y cómo reforzar esas temáticas explicando nuevamente con unas formas diferentes para que los estudiantes, que debido a sus diferentes estilos de aprendizaje, pues puedan tener alguna barrera para el aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, considero muy importante la contextualización, debido a que las matemáticas debo enseñarlas en contextos en los cuales sean significativos para mis estudiantes, donde relacionen las situaciones de la vida cotidiana, mostrando a mis alumnos, a mis estudiantes, la relevancia de aprender la matemática en la vida.
¿Cómo lo hago? Con situaciones de la cotidianidad, donde empleo situaciones propias de los hogares, como los salarios, como situaciones del consumo de productos, los compromisos, por ejemplo, en el pago de la administración, el pago de servicios públicos, donde reconocemos en las diferentes facturas, por ejemplo, de esos servicios públicos, diferentes elementos y cómo yo aplico la matemática y cómo al aplicar la matemática, por ejemplo, podemos crear estrategias con los estudiantes para la reducción de costos, para la reducción de consumo de agua, de luz, de gas y de otros servicios que puedan llegar al hogar o situaciones económicas de la vida cotidiana y propia de las matemáticas. Además, dentro de esto tenemos también la diversidad de estrategias. En la didáctica de las matemáticas promuevo múltiples enfoques de esta enseñanza, adaptándome a los estilos de mis estudiantes, como lo dije anteriormente. Esas estrategias las llevo desde la planeación, ¿no? Desde la planeación de esas clases, donde yo debo tener en cuenta que cada curso es diferente, que tienen sus características, que tienen los estudiantes sus particularidades que yo como docente debo tener en cuenta para determinar cómo desarrollar la clase. Además, dentro de esa estructura de mi clase, lastimosamente en la institución donde estoy, hay salones que no son aptos totalmente para las clases, pero yo debo adaptarme a esos espacios, utilizar los recursos. Hay recursos, pero lamentablemente en ocasiones por la falta de un cable, por la falta de fluido eléctrico, pues debemos tener plan A, plan B para poder desarrollar las diferentes actividades que desarrollamos. En cuanto a la interacción y la colaboración, encuentro en este aspecto fundamental el trabajo en equipo, un trabajo donde los estudiantes junto a sus pares creen situaciones donde entre ellos aprendan, donde si un niño entendió y el otro no, se puedan colaborar en cuanto al aprendizaje, porque no siempre al docente le entienden, a pesar de un vocabulario adecuado, a pesar de la claridad, algunos niños no entienden, pero entre ellos entienden las diferentes temáticas, entonces qué bueno ese trabajo en equipo. También la evaluación formativa, centrarnos en una evaluación que sea continua, donde la retroalimentación sea fundamental, donde ayudemos a los estudiantes a encontrar esas fortalezas y esos aspectos en los cuales ellos deben mejorar. ¿Por qué? Porque como todos tenemos nuestras particularidades y además en las aulas tenemos en Bossa Nova estudiantes de inclusión, entonces yo debo luchar en esa pedagogía porque todos mis estudiantes adquieran el conocimiento. Fundamental el apoyo de los padres, considero yo también, porque sobre todo con los niños de inclusión, por sus particularidades. Además, pues con la compañía también de la educadora de inclusión en la institución, donde desarrollamos los diferentes PIAR para poder que los estudiantes en estas condiciones puedan llegar al conocimiento, al menos alcanzar los básicos y así poder obtener ese conocimiento en las matemáticas. La didáctica de la matemática es fundamental para formar a mis estudiantes, para que sean competentes y puedan utilizar la matemática en diferentes contextos. En la contextualización, entonces, es fundamental que la matemática sea contextualizada a la realidad propia de los estudiantes, de sus hogares, de sus vivencias propias del hogar y de la institución. Así verán la importancia de la matemática. Entonces, pues, qué bueno tener esas estrategias para poder desarrollar de una forma y que la actitud sea positiva frente al aprendizaje de la matemática y sobre todo la solución de problemas. Bueno, pues muchas gracias, profe, por toda esa explicación tan detallada de lo que es enseñar las matemáticas en la educación básica y media desde la experiencia que ha tenido. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical
y retornamos para continuar nuestra conversación con la profesora Sandra Calderón. Los invitamos a escuchar Mamá Jaguar y retornamos. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña la llave. Mamá Jaguar te va a enseñar a jugar, a rugir, a cazar, a trepar, a correr, a soñar. Ella va a enseñarte todo lo que sabe, a morder, a comer, a nadar, a reír, a saltar. Mamá te cuidará, mamá te cuidará, mamá te va a enseñar a ser un buen jaguar. La niña está despierta, sus manchas son estrellas, escucha la tormenta. Jaguar, te gusta paso lento, treparte en un árbol y allí quedarte atento, mirando a tu mamá, cazando cocodrilos. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, muy bien, hoy tenemos 2 pausas musicales relacionadas con ausencias. Ya vamos a explicar ello. La que acaban de escuchar ustedes es Mamá Jaguar, como lo expresó la profesora Luz Betty. Es una composición de un grupo que se llama Jacana Jacana. Vamos a contar 2 cosas de Jacana Jacana. ¿Qué es Jacana Jacana? Y quién es ese colectivo o quién es ese grupo que se denomina así, Jacana Jacana. Bueno, primero, Jacana Jacana es el nombre común que se le da a un ave que en otras regiones se llama tuki-tuki. Por ejemplo, en la región donde yo nací, en el Huila, se le dice tuki-tuki, o también se le dice gallineta, o en los países del sur se le dice jacana suramericana. Es un ave muy hermosa, de unos enormes dedos, ¿no? Es muy parecida a la gallina, pero es más bien negra, y cuando vuela expande sus alas por debajo se ven amarillas. Y la otra característica es que parte de su pico, no exactamente su pico, sino los cartílagos que cubren su pico son de color rojo. Esa es la jacana jacana. Nosotros en Bogotá, en algunas oportunidades las podemos encontrar en los humedales, pero también se encuentran en diferentes regiones de América, especialmente Sudamérica. Esa es la jacana jacana. Y ese nombre lo tomaron 3 personas, ¿no? Que conforman el grupo Jacana Jacana. Yanni Benavides, su esposo Andrés y su hija Juliana. Yanni y Andrés son músicos de profesión. Hace 20 años se conocieron en diferentes conciertos colombianos, bogotanos, y decidieron, porque tenían la empatía por hacer música por la naturaleza, entonces decidieron continuar con ese proyecto. Unos años después nació su hija Juliana, y ellos se definen como un proyecto intercultural y multidisciplinario con más de 20 años de experiencia, que crean contenidos musicales y artísticos transmedia para difundir conocimientos sobre la biodiversidad de la tierra, promoviendo el respeto por la naturaleza y el desarrollo de buenas prácticas ambientales. Si ustedes googlean Jacana Jacana, encuentran facilito la página de este colectivo. Bien, hace 20 años decidieron irse a la Sierra Nevada de Santa Marta. Pasaron un tiempo con su hija en Puerto Colombia y luego se fueron a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, que es una zona totalmente rural, conviven con los indígenas de la región, los arsarios, los cancuano, los arahuaco, los cogi, y se han integrado a ellos y han armado con ellos talleres de música, y con ellos, con esos niños y con
integrantes de estos pueblos indígenas hacen conciertos y ya son conocidos, por supuesto, en Sudamérica, en parte de Europa y, por supuesto, en Colombia. Esas canciones, como ya les expresamos, buscan proteger, rescatar, dar conciencia sobre lo que estamos perdiendo, sobre las ausencias que como seres humanos estamos promoviendo a través de ciertas prácticas que tenemos. Bien, ¿por qué la canción Mamá Jaguar? Resulta que Sudamérica, bueno, el jaguar, ustedes ya saben, es un felino muy cercano a las culturas primitivas de Sudamérica. Es un dios. Y en verdad, digamos, quienes hemos tenido cierto contacto por diferentes motivos con los jaguar, pues no hay más que admiración o aprecio. Es lo más cercano que tenemos, digamos, como a lo que en África podría ser el león o en Asia podría ser el tigre. El jaguar está desapareciendo. Ya nos quedan, según algunas cuentas, 64,000 ejemplares. Han desaparecido cantidades. Y desde el 2015 en Bolivia se han detectado unos grupos, unas mafias que vienen de China, que vienen de Europa a matar jaguares. Por placer, otros por los colmillos, por lo que sea, ¿no? En Colombia y en otros países de Sudamérica hay, gracias a la vida, grupos hacendados que se están haciendo amigos de los jaguares. Porque los jaguares, pues porque les hemos invadido su territorio, usualmente matan 1 o 2 reses. Entonces, antes, para proteger a las reses, los hacendados mataban a los jaguares. Hoy día no. Hoy día los están protegiendo. Entonces, ahí tuvimos a Mamá Jaguar, la canción de Jacana Jacana, un colectivo conformado por una familia que tienen un proyecto educativo alrededor de la música hoy día en la Sierra Nevada, pero dicen que se quieren trasladar a los páramos como el de Sumapaz para ver esa experiencia de vivir con la naturaleza. Bueno, continuamos nuestro diálogo con la profesora Sandra Inés Calderón, una profesora formada en matemáticas que enseña matemáticas hace más de 20 o 25 años en colegios oficiales de Bogotá. Profesora Sandra, cuéntenos un poco desde su experiencia, ojalá con algún ejemplo. Algún día usted nos mostraba fotos de cómo enseña ciertas cosas de matemáticas, de aritmética, de geometría. Según su experiencia, ¿cómo usa la didáctica para enseñar matemáticas o cosas relacionadas con matemáticas a sus estudiantes? Gracias, profesor José Guillermo. Pues nuevamente les cuento, soy del Colegio Bossa Nova, una pequeña institución de Bosa. Esta institución ofrece educación de preescolar a 11 con 700 estudiantes por jornada. Somos dos docentes del área de matemática. Este año me corresponde los grados 9, 10 y 11. Por tanto, acompaño a mis estudiantes en álgebra, trigonometría, cálculo, estadística y geometría. Como les contaba anteriormente, tengo 5 estudiantes entre los 190 estudiantes de inclusión, y entonces la didáctica que aplico en mi área, primero en cuanto a la comprensión de los conceptos, creo fundamental la lectura. Para mí la lectura en el área de matemática es fundamental. Si mi estudiante lee, entiende y comprende las diferentes temáticas, muy probablemente podrá resolver una situación problemática del área de matemáticas. Apoyo fundamentalmente al proyecto Pileo de la institución, que realiza estos procesos de lectura durante los 15 primeros minutos de la primera hora de clase, y pues me uno a ellos con lecturas sobre autores matemáticos, geómetras y otros textos diferentes que tengan que ver con la matemática. Les traje a colación un pequeño escrito que hicieron mis estudiantes Michael y Jesly en una de mis actividades de
de cómo crear matemática y cómo hacer procesos lectores y escritores en matemática. Les leo el cuento El sueño matemático. Juan es un niño de 10 años, soñador, aventurero y sobre todo curioso. Una noche, luego de tener un día muy pesado, debido a una difícil prueba matemática, se fue a dormir temprano y despertó en el mundo matemático. Un lugar lleno de colores, formas, números, símbolos y operaciones. Al primero que Juan reconoció fue al conjunto de los enteros, quien le presentó a sus amigos el conjunto de los racionales y el conjunto de los naturales. Juntos le explicaron a Juan que para comprender el mundo matemático primero debía comprenderlos a ellos. Los interrumpió la prueba matemática, una simpática hoja, algo complicada. Hola Juan, ¿cómo estás? Es un placer volver a verte. Juan la miró nervioso y ella le sonrió. No te asustes, soy más sencilla de lo que aparento. Junto a ella venía la suma uniendo a todos los números, la resta separando lo que la suma unió, la multiplicación que lo hacía todo posible y la división quien amaba compartir. Cada uno de ellos saludó a Juan y lo invitó a conocerlos. Mantuvieron una larga charla en donde explicaron a Juan cómo funcionaban y él lo comprendió todo. La prueba final llegó. Apareció la ecuación, la inecuación y la potenciación, quienes pusieron a prueba las habilidades de Juan y él lo logró. Juan agradeció a sus nuevos amigos, se despidió y despertó listo para una nueva prueba. Este es un pequeño cuento que hicieron 2 estudiantes de grado 9, en los cuales vemos diferentes situaciones del área de la matemática. Estamos en el conjunto de los reales, entonces los niños crearon este pequeño cuento, algunos crearon chistes, otros crearon otras situaciones de diálogo. Me parece una situación supremamente importante para crear esta didáctica en mi clase. Además, creo situaciones donde la matemática es transversal. Por ejemplo, en el uso de empaques. Con los empaques de productos miramos diferentes conceptos como las tablas nutricionales, en las cuales también tenemos la mirada de los números decimales, de números enteros. Además, hacemos un análisis de esas tablas nutricionales y hacemos como debates en los cuales podemos con los niños mirar y definir cuáles alimentos no son sanos para el consumo. Además, otras de las actividades que realizo con mis estudiantes y considero también muy importante son actividades como concursos, actividades donde trabajen en equipo, donde pasen al tablero, porque sucede que a los niños les da como mucho miedo pasar al tablero. Yo los incentivo a pasar al tablero, a resolver ejercicios, a hacer concursos donde haya una sana competencia, donde también, por ejemplo, hagan sopa de letras, donde hagan crucigramas utilizando los conceptos matemáticos, donde hagan, por ejemplo, también juegos de tipo escaleras o dominó, donde se aplican todas ese tipo de situaciones y conceptualizaciones. Hacemos, por ejemplo, el baúl de los problemas, donde los niños crean sus propios problemas en tarjetitas y luego los niños van sacando una a una tarjetitas y van leyendo los problemas y vamos solucionando. Con los chicos de 11 hago algo muy especial. Con ellos los preparo para la prueba saber IFES desde el inicio del año, empleando material que nos es dado en las Olimpiadas Matemáticas, porque las Olimpiadas Matemáticas las contratamos con una empresa especializada y para este año les cuento, vamos a participar en la Olimpiada de la Universidad de Antonio Nariño, no solamente en matemáticas, sino también en ciencias, en física y biología. Como el material que da en la institución, ese material es el que yo utilizo con mis estudiantes de grado 11. Resolvemos las pruebas, analizamos las pruebas, realizamos retroalimentación, cosa de que, por ejemplo, si los niños y jóvenes tienen alguna dificultad en alguna temática, solucionamos esas posibles dificultades y así pues espero obtener buenos resultados en la parte estadística. Analizamos gráficos, creamos nuestras propias situaciones de clase, empleando situaciones del hogar, de la institución para hacer análisis de gráficos.
para leer esas tablas, para que los niños se vayan familiarizando con ellos. Y como uno de mis fundamentales proyectos, por ejemplo, para el doctorado es ver la educación media, con los chicos de 10º y 11 hago actividades en pro de la permanencia de mis estudiantes, como actividades donde trabajan en equipo, donde uno a las familias a las actividades, donde en 11, por ejemplo, también tengo un proyecto post Bossa Nova en el cual ¿qué vamos a hacer después del colegio? ¿Cómo vamos a utilizar las matemáticas? Entonces hacemos unas actividades en las cuales nos aproximamos con los niños a carreras profesionales, a oficios también, y cómo utilizamos las matemáticas en esas carreras, cómo le gusta a los niños que escoger su carrera, porque sus familiares les recomiendan o porque ellos ven esas habilidades que pueden tener y pueden pues llegar a la universidad. Entonces vemos las carreras, en qué universidades las pueden estudiar, costos, qué materias ven específicamente matemática, cómo es vista la matemática en esta carrera. Y también tenemos una segunda opción que son los oficios, porque no todos los niños tienen como ese interés inicial de pasar directamente de la universidad. Entonces hacemos también un ejercicio de oficios. El año pasado, por ejemplo, con los chicos de grado profe, 11. Sandra, voy a interrumpirla ahí, muy buena esa experiencia tan nutrida. Gracias. De su trabajo con matemáticas. Vamos a ir a una pausa institucional donde nos enteramos de lo que hacemos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, de nuestros compromisos y de las actividades que se impulsan. Y luego regresamos para continuar con este diálogo con la profesora Sandra Inés Calderón. Muchas gracias. La educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, acabamos de escuchar nuestra pausa institucional donde nos dan a conocer los servicios que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, nuestros programas, nuestras actividades, y continuamos conversando con la profesora Sandra Inés Calderón sobre su experiencia como docente de matemáticas en la educación básica y media en un colegio de Bogotá. Todas estas actividades que nos cuenta, profe, en los distintos cursos donde usted ha venido trabajando y demás, dan cuenta de un ejercicio juicioso de enseñanza de la matemática, y con el cuento que nos leyó y las demás experiencias que nos cuenta, pues dan ganas de aprender matemáticas, ¿no? De estar en el aula de clase aprendiendo matemáticas. Sin embargo, también a nosotros nos gustaría que nos contara, además de todas estas cosas tan bellas que hace en el aula y los resultados que ha venido obteniendo en ese ejercicio, ¿cuáles son esas mayores dificultades que ha encontrado al momento de enseñar matemáticas? Que nos cuente un poco de eso. Bueno, mi profe Luz Betty y mi profe José Guillermo, hay muchas dificultades, veo dificultades a lo largo de estos 20 años. Primero, algunos estudiantes con resistencia a la materia. Algunos me dicen, no entiendo, no sé, en mi familia no nos gustan las matemáticas, es una materia muy difícil, y crean resistencia. Esto pues dificulta la motivación y la disposición para aprender en el aula, porque lastimosamente ellos como que se centran en esa situación de que no sé, de que no entiendo, y se cierran como al aprendizaje. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una charla con el estudiante, manifestándole pues todas las bondades que tiene la matemática en todo lo que nos puede ayudar para la vida.
que yo voy a tener toda la consideración y todo ese cariño, porque yo trato a mis estudiantes con el mayor cariño del mundo. Yo los veo como mis hijos allá en el colegio, entonces quiero que ellos aprendan. Entonces, si me dicen no puedo, le digo no, tú puedes, miremos cuáles son las dificultades que tú tienes, en qué te puedo colaborar, o cómo hacemos equipos de trabajo en los cuales se puedan colaborar con los estudiantes. Otra situación es la falta de comprensión de conceptos. Algunos niños se centran solo en memorizar, entonces se memorizan una fórmula matemática, una ecuación de área de volumen, pero para hacer los procedimientos a veces cometen algunos errores matemáticos que yo les digo, no, hijos, mire, hay dificultades, pero debemos comprender, leer, y por eso enfatizo tanto en la lectura. Otra situación son que algunas veces no tenemos, la gran mayoría de veces no tenemos recursos, entonces nosotros mismos los hacemos. Por ejemplo, el tema álgido son los fraccionarios. Entonces los números fraccionarios son muy difíciles para los niños, entonces ¿qué hacemos? Nosotros construimos el material didáctico para los fraccionarios en clase. Entonces con material reciclado, en el tablero les voy haciendo los diferentes dibujos, cómo vamos a recortar, cómo vemos en esa unidad cuando son medios, cuando son tercios, dividimos las diferentes unidades, trabajamos con ese material para hacer que los niños con su tacto y al ver el material pues vayan comprendiendo mucho más los fraccionarios. Por ejemplo, las conexiones con la vida real. Algunos niños, no, eso no nos sirve para nada, mire que es que la matemática como es tan difícil, no encuentran esa conexión. Entonces yo hago en mi práctica que los niños vean que la matemática la aplicamos en la cotidianidad y es tan importante saber sumar. Bueno, tú no vas a ejercer una carrera, por el momento no tienes pues ese enfoque, pero vas a ayudar, por ejemplo, en tu casa que tienen un negocio, una tienda, y tú vas a dar las vueltas mal. No puede ser. Debes saber por lo menos las operaciones básicas para tú poder desempeñar esas labores. Los problemas de autoestima, creo que hay estudiantes que no conocen sus habilidades. Entonces, al no conocerse bien sus habilidades, pues pueden llegar al fracaso. Y si tienen dificultades y se centran en ellas, pues tampoco. Entonces, qué bueno hacer actividades en la parte socioemocional que también nos ayuden mucho con los estudiantes y se reconozcan esas habilidades tan buenas que tienen, y que listo, no siempre la matemática es la materia preferida, pero como yo transversalizo mi área de la matemática y que los niños vean la importancia de esa matemática en la ciencia, en sociales, en la parte geográfica, en el mismo arte. Entonces, qué bueno eso. Y el uso de los celulares, es el uso del celular en otro tipo de actividades dentro de la clase, es perturbador para mí como docente, y la interrupción de los procesos con estos aparatos es muy complicado. Aunque yo utilizo el celular en el modo calculadora, como le digo a los niños, para realizar algunas operaciones, sobre todo en trigonometría y en cálculo, pero hay niños que están muy ya como adictos al celular y chatean, navegan en sus redes sociales, van a otras páginas, juegan en línea. Entonces esto son distractores muy fuertes, a los cuales yo debo contrarrestar con actividades llamativas, actividades en las que todos participen. Yo no dejo a ninguno de mis estudiantes sin participación, y con la evaluación, una evaluación constante donde yo tenga en cuenta todos los aspectos. En el sistema integral de evaluación de mi institución tenemos el componente cognitivo, procedimental y actitudinal. Entonces, al hacer la evaluación constante en estos diferentes componentes, pues sé que mis estudiantes pueden llegar a superar, y gracias a Dios tengo la menor pérdida en el área, en la institución. Entonces, esto es para mí muy satisfactorio, y espero pues que para este año la pérdida sea mucho menor. Entonces, esas serían esas dificultades, y también
ser empático y unir a las clases también a los padres de familia. Y para mí, los niños de inclusión son unos seres supremamente importantes dentro de mi área también, porque gracias a Dios hemos logrado que estos estudiantes adquieran esos conocimientos un poco más allá de lo básico y donde el trabajo en equipo es fundamental. Bueno, profesora Sandra, siempre la docencia tiene sus desafíos y qué bueno escuchar todas las alternativas que usted desde su área y desde su ejercicio como docente de matemáticas puede ir abordando. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y retornamos para conversar con la profesora Sandra Inés Calderón. Educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre. Le digo a los colombianos que busquen el bullerengue. Yo lo voy a buscar, que busquen el bullerengue. Yo lo voy a buscar, porque ya se está perdiendo. yo lo voy a buscar, La cantora vieja. yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar, La cantora vieja. yo lo voy a buscar, Poquita lo que queda. yo lo voy a buscar, Porque las muchachas nuevas yo lo voy a buscar, no lo quieren cantar. yo lo voy a buscar, Ay, que lo busquen, que lo busquen. yo lo voy a buscar. Busquen el bullerengue. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, escuchamos en nuestra segunda pausa musical a una invitada que ya hemos tenido en otras emisiones de Pampedia, a la cantautora Seferina Banks, o cantadora como ella se denomina. Y lo que cantó, busquen el bullerengue. Recuerden o recordamos que el bullerengue es un tipo de ritmo de música que se hace con tambores, mucha percusión, palmadas y voz. No se emplean por lo regular otros instrumentos, aunque también tuvimos aquí como invitados al grupo de la Universidad del Atlántico Tonada, que ellos le incluyen otras cosas, pero el bullerengue original, el que canta Seferina Banques, es el que les acabamos de mencionar. Bueno, la seño Cefo, como le decían, nació en el año 1943 y murió en el año 2023, lastimosamente, pero dejó un legado muy importante. ¿En qué consiste ese legado? En recoger las tonadas, las letras, los sentires que tiene la población de Bolívar, de María la Baja, en relación con la violencia que sufrieron. A doña Seferina Banques le tocó sufrir la violencia del Bogotazo, 1948, estaba niña, pero obviamente lo sintió su familia y más en estas regiones de la costa norte de nuestro país. Luego la violencia paramilitar y guerrillera de finales de los años 90, por esa violencia fue desplazada de su lugar de nacimiento y le tocó irse a otro lugar. Y gracias a eso, o por eso, comenzó a cantar bullerengue. No es que no lo haya hecho desde niña, ella desde niña dice desde los 8 años interpretaba el bullerengue porque es algo normal. ¿Quiénes interpretan el bullerengue? Los campesinos y campesinas. Ella era campesina que sembraba ñame, que sembraba plátano, yuca, y en esas faenas pues iban cantando a muchas cosas. Por ejemplo, ella recuerda, doña Seferina, que la tonada que más le gustaba era la siguiente: si la luna fuera pan y del cielo se cayera, con esta hambre que yo tengo, hasta el cielo me comiera. ¿Y quiénes les enseñaron a Seferina bullerengue? Pues sus familiares, sus primas, sus tías, sus abuelas. María de los Reyes Teherán, fíjense los nombres: María del Carmen Teherán, Pura Ramos, Petrona Ramos, Leonidas Teherán y Reyita Herrera. Esos nombres eran porque en esa época se bautizaba
al cristiano de acuerdo con el santo o la santa en el día que naciera. Bien, doña Seferina en Busquen el Bullerengue hace un llamado antes de morir: cuidado, que se está perdiendo el bullerengue, que recoge la tradición oral, que recoge las angustias, pero también las alegrías de los habitantes de la costa norte del país, aunque también hay bullerengue en la costa pacífica. Bueno, profesora Sandra, ya vamos cerrando nuestro programa Pampedia, pues agradecerle por su presencia hoy en esta emisión dedicada a la enseñanza de las matemáticas en el aula de clase. Para cerrar, cuéntenos muy breve, porque tenemos poco tiempo, profesora Sandra, ¿cómo es el apoyo de los profesores de matemáticas en su colegio o en la ciudad de Bogotá o en la localidad en donde usted está? ¿Hay alguna red, hay algún grupo de profesores de matemáticas que se reúnan para pensar cómo enseñar o cuáles son las problemáticas de la matemática? Profe José Guillermo, muchas gracias. En mi colegio somos 3 docentes de matemáticas en el eje numérico que llamamos en nuestra institución, el profe Eric, la profe Janet y yo. Hacemos las reuniones de eje y cumplimos pues con los requerimientos de la institución. Somos los que dirigimos el proyecto de prevención de desastres, que también es fundamental en nuestras prácticas. Hay grupos de matemáticas, pero lastimosamente no he podido unirme a ellos por mis compromisos con el doctorado. Y en general, pues sí hay eventos, hay actividades donde uno puede participar. Participé alguna vez en las actividades de distritales con el área de matemáticas, mostrando pues las experiencias en los foros locales y distritales, mostrando las experiencias, y sí, hay grupos a los que espero poderme unir luego de culminar mi doctorado y poder pues llevar estas experiencias, multiplicar y poder también llevar los resultados de mi investigación en permanencia estudiantil en educación media, para poder también aportar a la normatividad, a las políticas públicas de Bogotá y de Colombia. Bueno, gracias, mi profe. Qué bueno encontrar profesoras, profesores como la profesora Sandra Inés Calderón, con mucha energía, con mucha experiencia, con muchos planes a futuro en relación con la profesión docente y en este caso con la matemática. Pues le agradecemos mucho a la profesora Sandra Inés. Vamos ya cerrando nuestra emisión del día de hoy, y a la audiencia de Pampedia un abrazo y un saludo. Profesora Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros y en estos micrófonos de la Pedagógica Radio su experiencia sobre los procesos de formación en matemáticas, la enseñanza de la matemática en la educación básica y media. Creo que eso es uno de los retos importantes que se tienen en términos de lo que usted nombraba también, de los resultados que se tienen en las pruebas y demás, pero sobre todo súper importante encontrar una docente que enamore a los estudiantes de esta área y de este campo de saber. A nuestros oyentes, nuestro agradecimiento como siempre por su audiencia, y esperamos encontrarnos pronto en una próxima emisión. Profesora Sandra, por favor, despídase de la audiencia. Bueno, entonces me despido de todos ustedes, nuevamente agradeciendo esta maravillosa oportunidad de poder mostrar mis experiencias en mi institución. Sé que contamos con un público experto de docentes en formación y docentes que ya se encuentran desempeñando sus funciones, a los que motivo a seguir en esta formación, a encontrar nuevas estrategias y nuevas pedagogías en nuestra área de matemática, para que los niños derrumben esos temores y sean caracterizados por querer las matemáticas. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias y esperamos volver a conversar con usted en una próxima oportunidad. A nuestra audiencia, muchísimas gracias. Señora, la esperaremos. Claro, gracias, muy amables.
Bueno, a nuestra audiencia muchísimas gracias y nos encontraremos en una próxima emisión. Hasta pronto. Cosa de dos, de la familia y del profesor. La educación es la llave que te abrirá las puertas de tu diálogo. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.